Listo, pues saludamos a quienes nos ven en la grabación y también a quienes estamos aquí en vivo. Esta es la segunda parte de apegos y cerebro femenino, recapitulando que los apegos no es solamente el cuánto queremos a las personas, porque la verdad es que muchas veces se entiende así y no está tan acertada esa idea, ya que realmente cuando nos referimos al apego hablamos de todo el sentido de pertenencia, aceptación, no es cómo nuestro sistema nervioso se involucra o se o qué experimenta al momento de relacionarnos. Hablábamos que también los apegos que en nuestra vida adulta se presentan fue como también aprendimos a vincularnos con con nuestras primeras figuras de amor. Bueno, eso estuvimos viendo la semana pasada y quedamos que el día de hoy íbamos a ahondar en cada apego. La verdad es que mucho por hablar de cada uno, pero les traigo como algo general para poderlos entender y al mismo tiempo, pues si tuvieron la oportunidad de hacer el test por ahí les haya mandado, seguro podrá cobrar un poco más de sentido. El primero, y este es muy famoso, es el apego ansioso. Ahí en este caso se ama, digo entre comillas, desde el miedo a perder a la otra persona, desde el miedo a perder el vínculo. Este apego se desarrolla en contextos donde el amor fue bastante inconsistente. A veces sí estaban, a veces no, a veces estaban enojados, a veces estaban cercanos, a veces el vínculo se sentía seguro y otras veces ya no. Y recordamos que en nuestro cerebro femenino posee mucha sensibilidad en comparación a lo que es el cerebro masculino. Por eso, este esta dinámica inestable, se empieza a vivir de manera muy intensa dentro del sistema nervioso. ¿Por qué? Porque si para un hombre podría repercutir, para nosotros es como tres veces más. Porque nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro, nuestra fuente de regulación busca el vínculo con otros, busca el poder sentirse conectado. Entonces, imagínense crecer en un hogar donde esta conexión puede ser condicionada o inestable, repercute en esta área, que es una necesidad femenina, el estar conectadas, el sabernos validadas, el podernos saber amadas. Por eso genera mucha inestabilidad en lo que es nuestra vida adulta. ¿Por qué? Porque si yo en mi vida de infante experimenté ansiedad con mis papás, yo también voy a aprender que las relaciones, en general todas y más las de pareja, implican ansiedad. ¿Qué va a pasar? Cuando yo crezca, yo me voy a sentir como pez en el agua en situaciones, en vínculos sociales en los que en efecto me mantengan ansiosa. Y esta ansiedad más digo, se puso muy de moda por la palabra, no es lo mismo que estrés. ¿A qué yo me refiero con ansiedad? Es que este apego es determinado por la ansiedad. ¿A qué nos referimos? A que este apego se guía por un sistema nervioso que está desregulado, que los pensamientos, las emociones y las sensaciones corporales están desreguladas y viven en un estado de alerta. A eso yo me refiero con ansiedad. Entonces, el apego ansioso es esta disruptiva corporal y emocional para mantenernos alerta en los vínculos. Por eso, en nuestras relaciones vivimos con ansiedad, miedo al abandono y constante búsqueda de seguridad externa. Queremos esta reafirmación, buscamos esta validación, buscamos esta aceptación. Queremos también que en las acciones se vea que es importante y muchas veces proviene desde este lado ansioso. Dentro de las características de este tipo de apego es que existe el miedo constante a que el otro se aleje. Y la verdad es que no siempre es por el otro, o la gran mayoría de veces en las relaciones con ese tipo de apego no se da una dinámica porque la otra persona sea wow, especial, único, sino más bien porque el lado del que yo estoy dando, el lado desde el que yo me estoy vinculando, pone mis expectativas, mis necesidades y mi seguridad en la permanencia del vínculo.
ni en la funcionalidad, ni en la conexión con el otro, sino en la permanencia del vínculo. Por eso, ah, presenta una necesidad de respuesta, atención y validación. Dime, necesito saber que aquí puedo confiar, pero necesito saber constante, porque mis dudas vienen igual, constantes. Aquí por eso se da mucho el sobrepensamiento, con un reiterado que hice mal. A pesar de que el apego ansioso quiere o ansía así la conexión, la cercanía, la permanencia, al mismo tiempo puede vivir con mucha culpa. Porque cuando el otro no está cumpliendo con esta expectativa o con esta necesidad, no solo puede surgir como incomodidad, ansiedad, sino que también se vuelca hacia uno mismo y se empieza a trasladar en culpa. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué la gente se aleja? ¿Qué dije? ¿Qué no dije? Porque el apego ansioso está cuidando la permanencia a toda costa, a costa hasta de ella misma. No importa si no me siento bien, el punto es, ¿por qué la gente no se queda? Por eso, cuando la gente empieza a tener una actitud distante, cuando aparentemente hay algo, alguna característica que denote que se están alejando, el pensamiento se traslada a mí verme responsable de la permanencia de los demás. ¿Qué hice? ¿Qué no hice? ¿Qué dije? ¿Qué no dije? ¿Por qué? Porque el apego ansioso se siente totalmente responsable de que el vínculo pueda permanecer. Es decir, tengo miedo que el otro se vaya, por eso la ansiedad que se traslada en mis pensamientos, cuerpo y emociones se va a encargar de buscar tener todo bajo control, cuidar cada detalle y estar asegurada para que no se vaya la otra persona. Y al final vivimos en una hipervigilancia. A nivel neurológico, ¿qué está pasando? Porque les decía, el apego no consta de meros sentimientos o solamente de amor, porque el amor de hecho no es emocional. Pero bueno, tema para después. Desde el lado neurológico, hablando de este apego, empieza a estar la amígdala hiperactiva, muy hiperactiva. Ve la distancia como amenaza, con las demás personas, el tono seco. De hecho, recordemos, nuestro cerebro femenino es muy bueno para los detalles. Así que yo puedo captar la diferencia en las miradas, la diferencia en el tono de voz, cómo ocupan las palabras, cómo están sentados, cómo me saludaron. Y si en eso yo veo algo de distancia, yo me empiezo a acelerar. Es que están enojados conmigo. Es que me van a dejar. Es que hice algo que les lastima. Empieza a estar el cortisol elevado. De hecho, el apego ansioso, o aquí hablando de mujeres, mujeres con apego ansioso, tenemos una gran desconexión con nosotras mismas. ¿Por qué? Porque la gran ansiedad de estarnos relacionando va a generar que tengamos un alto cortisol. Es el químico que regula el estrés. ¿Y qué va a pasar? Se va a trasladar a nuestras relaciones interpersonales, porque estar en modo alerta 24/7 con todas las personas que nos rodean es sumamente cansado. Va a haber una alta oxitocina, una fuerte necesidad de vínculo. Es decir, no importa qué tan sano sea el vínculo, no importa qué tan coherente sea el vínculo, el punto es que necesito que permanezca. Y también desde la corteza prefrontal va a haber una gran rumiación, lo que es sobrepensar, sobreanalizar todo. Porque el objetivo de esta dinámica neurológica es mantenernos a salvo. Como yo aprendí que me podía mantener a salvo. Es decir, si yo aprendí en casa que el amor es inestable, yo en mi vida adulta necesito echar mano de todo lo posible para procurar que no sea inestable, porque la inestabilidad me duele mucho. Entonces, todos esos aspectos, entre comillas, los voy a poner así, disfuncionales, realmente podríamos verlos como de protección. No me sé relacionar de otra manera. No sé poder experimentar la inestabilidad.
Por eso mi armadura es hacer todo esto. Mi armadura es ponerme ansiosa. Mi armadura es estresarme. Mi armadura es preguntarme una y otra vez qué hice mal. Mi armadura es ver cómo voy a tener a los demás contentos y satisfechos. No importa que yo no lo esté. Por ello, necesitamos con urgencia, con premura, en este apego, estar trabajando la autovalidación emocional. ¿Por qué? Porque la ansiedad va a generar 50 emociones. Y de esas, a veces es difícil identificar cuál es verdad, cuál no es verdad, me pasa, no me pasa, soy una exagerada, estoy loca, ya va a entrar mi periodo, o por qué me siento así. Y aquí, justamente, el apego ansioso necesita estabilidad, sí, pero esa estabilidad la vamos a empezar a obtener por medio de la relación y la conexión que estemos generando con nosotras mismas. Por ello, necesitamos autovalidación emocional. No significa que todo lo que siento está bien o es funcional o es sano, sino más bien todo lo que siento lo siento. Punto. Lo estoy sintiendo. Y reprimir mis emociones no me va a llevar a regularlas. Por ende, quien necesita aceptar así tal cual me da miedo perder el vínculo, soy yo. Me da ansiedad que el otro no me conteste, soy yo. Me da tristeza cuando me hablan seco, soy yo. Esta autovalidación, más que una compensación a, pues bueno, así soy y así me voy a quedar, es una señal para que yo pueda ser consciente de mis necesidades y de cómo realmente sí me siento. Porque a partir de ahí puede haber una transformación. Pero si yo de inmediato juzgo el sentimiento porque no está bien, porque no es funcional, porque no es de conciencia, no voy a estar avanzando en este trabajo. Necesitamos también regular nuestro sistema nervioso. Esto sí, aunque no tengamos este apego, esto sí es fundamental, una regulación del sistema nervioso. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso tal cual va más rápido de lo normal. Y necesitamos enseñarle que no está huyendo de un león, que alguien nos hable seco no significa que estamos en peligro. Que tengamos pláticas incómodas o que tengamos conflictos no significa que los demás van a atentar contra nosotros. Esto pues lo puedo pensar, pero en el momento no se siente así, o más bien el propio cuerpo no se siente así. Por eso mi deber es poderle enseñar a mi sistema nervioso a regularse. ¿Cómo? Con pausas activas, disminuyendo el multitasking. Yo creo que con varias lo hemos hablado en los acompañamientos, no tomando café tan temprano, durmiendo bien, comiendo bien, porque así yo también voy a regular mi sistema nervioso. Les pongo otro ejemplo. Si yo con mi apego ansioso no duermo bien, mi desayuno en su mayoría es café. No tengo noción de mi ciclo. Vivo en multitasking, vivo presionada, vivo en autoexigencia. Imagínense, sacamos chispas porque vivo ansiosa. Conmigo vivo desconectada. Conmigo y vivo ansiosa para con el otro. Y también desconectada, la verdad, porque el ansioso busca permanecer, no siempre la conexión. Necesitamos también tener límites afectivos, porque eso, más que el decirle a alguien más, hasta aquí, no puedes hacer esto, aplica para mí. Yo en conciencia, ¿cómo me voy a estar relacionando? ¿Hasta dónde voy a llegar? ¿Hasta dónde voy a permitir que la otra persona llegue? Son cosas que necesitamos empezar a poner en práctica, pero volvemos a lo mismo. Los límites responden a cuidado y necesidades. Si yo no sé cómo cuidarme, si yo no sé cuáles son mis necesidades, pues entonces, ¿de dónde voy a sacar límites? La verdad es que si no somos conscientes de esto, nuestros límites pueden ser más por capricho. Y tampoco sería funcional. Nuestros límites necesitan ser con conciencia y fundamento. No porque le demos explicaciones a los demás, sino para asegurarnos nosotras mismas
de que son límites funcionales, así como la reestructuración de creencias. Algo que tiene el apego ansioso es que es muy extremista, muy, muy extremista. Nadie me quiere. Se siente así, pero no es la realidad. ¿Qué necesito yo hacer entonces? A conciencia, reestructurar esta creencia. A ver, no, no es que nadie me quiera. Algunos sí, otros no, pero agradezco el amor que los demás dan. Todos me traicionan. Ok, lo voy a reestructurar. ¿Quiénes te traicionan de mí para mí? Ok, bueno, nadie, pero se siente así. Ok. Una cosa es cómo se siente y otra cosa es la realidad. Aquí es donde yo voy a estar regulando y formando mis emociones. Porque, va de nuevo, este apego es bien extremista. Extremista y pesimista, la verdad. Nadie me quiere. Siempre sola. Imagínense, y si se nos cruza con fase lútea, no. Quedamos en el hoyo de la depresión de si nadie me quiere, todos me odian. Pero no, no. Por eso nos sirve la reestructuración de creencias. De mí para mí, a ver, límite. ¿Por qué pienso esto? ¿Cuál es el fundamento de este pensamiento? Porque ahí es donde también vamos a estar forjando nuevas creencias para podernos relacionar. No sé si hasta aquí, con el apego ansioso, digo, porque vamos a ver los demás. No sé si hasta aquí alguien tenga alguna pregunta o comentario del apego ansioso. Creo que no. Si llegan a tener una duda, me dicen, digo, para no revolvernos entre apegos. Pasamos al otro. Bueno, algo que me faltó comentarles es que el apego que más se da en mujeres es el apego ansioso. Y vamos a ver ahora el apego que más se da en hombres. El apego que más se da en hombres, ojo, no es en todos, es una generalidad, es el apego evitativo. También hay mujeres con apego evitativo. Aquí se ama desde el miedo a ser invadido, tal cual como su nombre lo indica. Evita. El apego evitativo se origina en entornos donde las necesidades emocionales no fueron atendidas, usualmente también en entornos un tanto negligentes o indiferentes. En el otro inestables, aquí es más indiferentes, donde no se les daba atención, validación a las necesidades emocionales. Por eso, el cerebro aprende a desactivar la emoción como mecanismo de protección. Yo aprendí en casa que mis emociones no son importantes. Yo aprendí en casa que como me siento, que qué pienso, no es relevante. ¿Qué voy a hacer en mi vida adulta? Como que le voy a bajar el off, de on a off, se lo voy a quitar. No lo necesito. No es importante. No habría yo de por qué atenderlo si nadie lo atiende. En el cerebro femenino, esta desconexión no elimina la necesidad del vínculo. Acuérdense, tengamos apego evitativo o tengamos apego ansioso, la verdad es que todas, por tener un cerebro femenino, vamos a buscar el vínculo, vamos a buscar la conexión. Solamente que en este apego, esta necesidad se reprime. No, no necesito. Y aquí la verdad es que se da mucho con el no, no necesito un hombre. Y ojo, no, no es que necesitemos. Más bien, que este comentario está cargado de heridas, está cargado de reprimir, o de reprimirse más bien. Por eso, en la adultez se manifiesta como una dificultad emocional para abrirse, evitar la intimidad o priorizar la autosuficiencia como forma de evitar el dolor. Yo puedo sola, no necesito a nadie. Sentir emociones, aunque no lo diga, es de débiles. Yo, resultados, no conexiones. Yo, independencia, jamás dependencia. Yo trabajo sola, nunca en equipo. Yo me resuelvo, no dependo de nadie para que me resuelva mis emociones. No abro mi mundo emocional porque lo podrían ocupar en mi contra. Mis emociones, mis responsabilidades, nadie se mete.
Y va de nuevo, este mensaje no es para que volquemos a, sí, seamos dependientes, sí, nadie se haga responsable de sí misma, sino más bien que este tema es uno que se da bastante, en el que el mecanismo de defensa es no necesito a nadie, pero siendo sinceras, volvemos a la raíz biológica. Necesitamos conexión, porque así está diseñado nuestro cerebro. Si yo siento que no, más que no lo tenga o que yo lo haya eliminado, se transforma en no quiero correr el riesgo de ser lastimada. Mejor lo evito. No voy a correr ese riesgo. Por eso tenemos dificultad para expresar emociones. Evitamos conversaciones profundas, ¿por qué no? Y se ocupa la información en mi contra, y si me van a traicionar con esto. Se prioriza la independencia extrema. Aquí sí es la mujer maravilla. No necesito nada. Me puedo estar hundiendo, me puedo estar ahogando, pero no voy a pedir ayuda. Yo no sé cómo lo voy a hacer, pero lo voy a resolver. Y minimiza sus necesidades propias. Vive en tal desconexión de los demás que refleja la desconexión con ella. Porque no es una evitación por ser prepotente. Digo, a veces se ve así, pero realmente no es el caso. No es una evitación por ser prepotente o por ser soberbia, sino más bien es una evitación para protegerse de poder ser lastimada. ¿Qué pasa en el cerebro? Hay una desactivación del sistema límbico, lo cual nos hace mucho daño a nosotras como mujeres por las necesidades afectivas que tenemos. El sistema límbico es el que se encarga de las emociones, se encarga, imagínense, de la sensación de hambre. O sea, de sentir hambre, de ya me dio hambre. Desde eso se encarga el sistema límbico. El sistema límbico se encarga de que podamos disfrutar. Y si yo no, si yo estoy vivo en desconexión, parezco un robot porque no siento nada, porque no, o sea, no siento mis necesidades, no sé si tengo hambre, hago una actividad pero no la disfruto. Parece que soy súper buena regulándome, pero la verdad es que vivo en modo neutro. Solo tengo desactivadas las emociones. Por eso se da mucho un bloqueo emocional como defensa. No me dolió, no me importa. A pesar de que por dentro diga, uy, se me hace el nudo en la garganta o el nudo en el estómago, a veces la actitud es, no me importó. No pasa nada. Bueno, sí, sí pasa, pero no queremos interactuar con esas áreas que duelen. Hay una baja expresión de vulnerabilidad. Lo último que nos hemos de permitir si hay apego evitativo es ser vulnerables. Porque eso a mí me pone em, en un lugar débil, en un lugar tal cual, vaya la redundancia, vulnerable, donde puede ser probable que alguien me lastime. Así que no me voy a poner ahí, no voy a confiar. Usualmente esta persona con apego evitativo se regula por control, no por vínculo. En la anterior, ¿cómo está en paz el apego seguro? Con esta pertenencia. Me siento en paz si están conmigo. Me siento en paz si me reafirman. Me siento en paz si las personas están cercanas a mí, si hay cero señales de que se puedan alejar. El apego evitativo, al contrario, de, híjole, no, de lejitos, porque no, no, no. Controlo el vínculo, pero no lo quiero cercano. No lo quiero cercano. Yo me resuelvo, yo no quiero entablar nada con nadie. Yo soy independiente. Y va de nuevo, no es que la independencia sea mala, pero el apego evitativo lo lleva al extremo. Y no por conciencia, sino por miedo. ¿Qué necesita entonces el apego evitativo? En primera, reconectar con sus emociones, porque es uno de los temas que más tienen olvidados. Por eso les es complicado el poderse relacionar de manera profunda, porque esta persona regularmente tampoco entró en conexión o vive en conexión más bien con ella misma, más bien vive desde el modo supervivencia. Y actualmente, la verdad es que se da mucho. Le digo, lo usual es que el apego ansioso se corresponda a mujeres.
Pero en la actualidad se ha dado una ola muy grande en la que se da más el apego evitativo, porque en este modo supervivencia, si nos importase el vínculo, probablemente no podríamos seguir avanzando, entre comillas. Y en toda esta cultura actual de consumismo, de hecho lo podríamos hablar en otro momento, en esta cultura de consumismo, de hiperestimulación, ¿cuál es el mensaje? Más, 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 haz más, ten más. ¿A qué nos lleva eso? Me desconecto de mí para obtener resultados y me desconecto de los demás. Entonces aquí, en el apego evitativo, la verdad es que una gran parte también es cultural. O bueno, de cómo estamos actualmente como sociedad, qué se valora y qué no se valora. Pero bueno, por eso el apego evitativo necesita reconectar con su mundo interior. Permitir vulnerabilidad gradual. Si tienen duda de qué es la vulnerabilidad, igualmente les recomiendo todo, vaya, todo lo que es de la autora Brené Brown. Ella no es psicóloga, pero está mucho en el área social y o bueno, gran parte de su carrera tal cual es sobre el estudio de la vulnerabilidad. Tiene una plática en Netflix que es como El poder ser valiente, si no me equivoco. Y hasta su libro, que así se llama, El poder ser vulnerable. Les digo, se me hace un muy, muy buen libro para también poder aprender sobre la vulnerabilidad. Y en lo que ella sostiene bastante es que todos los seres humanos, para alcanzar mayor grado de transformación y conciencia, hemos de trabajar la vulnerabilidad. Esto no es con todos, porque parte de aprender a ser vulnerable es saber cuándo y dónde serlo. Pero sí necesita estar dentro de nuestro repertorio, vaya, de habilidades, así como identificar necesidades emocionales. ¿Por qué? El apego evitativo minimiza esta conexión de no, 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 de lejitos con el otro. Y al mismo tiempo, en su cabeza, la historia que también se puede contar para que esta dinámica pueda ser sostenida es un no necesito nada. Yo estoy bien, me siento bien. O bueno, no siento, solo sé que estoy bien. Y aquí necesitamos ir conectando con nuestras necesidades, principalmente las emocionales, que son las que la gran mayoría no se conocen, por ende, pues no son satisfechas. Así como aprender a confiar. Va de nuevo, igual que el ser vulnerable, no es con todos, no es donde sea, sino paulatinamente y en esta observación. Tenemos también el apego desorganizado. Se ama desde la distorsión. Buenas noches, Julie. Bueno, creo que ya se fue, pero gracias por avisar. Les decía, el apego desorganizado. Este ama desde la distorsión o desde hasta cierto punto la disociación. El apego desorganizado, tal cual es una mezcla del ansioso y el evitativo. Por eso es desorganizado. Porque a veces tengo esta ansiedad por la cercanía, por el vínculo, por permanecer, pero otras veces evito la vulnerabilidad, evito el vínculo, evito la cercanía. Depende con quién, depende de cómo me sienta, pero vivo en este limbo de desorganización. Y aquí, este apego se da porque la figura de amor fue fuente de amor y de miedo. Vaya, no, en el apego ansioso la figura era inestable. En el apego evitativo la figura era indiferente. En el apego organizado la figura era presente, pero inestable, pero a la vez indiferente. Entonces yo no supe si me amaba, si no me amaba, si me quería o no me quería. Por eso genera una desregulación muy profunda, más profunda que los otros dos apegos. Les digo, porque ¿qué los conjunta? Es una desregulación emocional, racional y corporal enorme. Porque en el cerebro femenino esta ambivalencia puede vivirse con mucha intensidad, mucha, mucha intensidad.
Y por eso en nuestra vida adulta, esto se ve en relaciones caóticas. Parece que siempre escogemos el vínculo más caótico posible, intensas y contradictorias, donde se desea el vínculo, pero también se teme profundamente, porque el apego desorganizado nos lleva a ese lugar, a amar entre el de sí quiero, pero tengo miedo. Sí tengo ansiedad por el vínculo, pero no te acerques tanto. Quiero ser vulnerable, pero no tanto, porque tengo miedo que me traiciones. Quiero que tú puedas permanecer, pero no tan cercano, porque me asusta el compromiso. En donde les digo, es una desorganización tremenda, de hecho, es de los apegos también como más confusos, tanto de entender como de explicar por lo mismo. No cumple una regla el apego desorganizado, es distorsionado. Como se ve en la vida adulta, por esas características, estamos en relaciones intensas, pero inestables. Mucha intensidad, pero parece ser que el apego desorganizado busca la inestabilidad, el no sentirse segura, el sentirse casi siempre confundida. Y a pesar de que esta confusión molesta y duele, se sigue buscando ese tipo de vínculo, donde yo no sepa hacia qué lugar. Porque si yo no tengo claridad, entonces no hay posibilidad de sentir ansiedad de que el vínculo no permanezca, o al revés, sentir ansiedad de que el vínculo sí esté permaneciendo. Me disocio, me distraigo de todo lo que es el vínculo, pero sí lo quiero vivir con intensidad. Sí quiero sentir adrenalina. Por eso hay un acercamiento y alejamiento constante, como que entre que sí, que no, entre que sí, que no. Hay mucha confusión emocional, no sé qué siento, no sé qué quiero, pero sigue habiendo, les digo, este miedo, y que es paradójico, entre el abandono y la cercanía. O sea, sí, pero no tanto. O sea, no, pero es que me siento incómoda. Me siento incómoda si la persona se acerca. Me siento incómoda si la persona se aleja. No quiero estar sola, pero no quiero estar con gente. ¿Qué pasa a nivel neurológico? Hay una activación más un bloqueo simultáneo. Les digo, pero es una locura este apego. Porque los otros dos tienen hasta cierto punto una regla o un patrón que cumplir y este no. E igual a nivel neurológico combinan ambas características. Entre que se activa el sistema de alerta personal, corporal, y al mismo tiempo no termino de entender mi emoción porque no puedo acceder a ella. Me bloqueo, me pasmo, no sé qué hacer. El sistema nervioso, pues, súper desregulado. Vivo todo con alta intensidad emocional. Tanto el sí, quiero cercanía, intenso, como el lado de enojo, el de tristeza de no. Evitación. De hecho, este apego, aunque es lo que más busca, es de lo que más carece. Es a lo que más huye. La estabilidad. A este apego le aburre la estabilidad. Cree que algo está mal si hay estabilidad. Algo está mal si las cosas son tranquilas. Porque este apego vive el mil por hora. Vive estresado, vive agotado, vive en adrenalina. ¿Qué necesitaríamos trabajar en todo caso si este es nuestro apego? Aquí la restauración de trauma, porque probablemente la imagen que nosotras tengamos de estas figuras de amor está rotísima. Yo no sé si esa palabra existe, pero muy, muy rota. Porque yo no pude ni siquiera haber definido si mi progenitor, si mis figuras de amor eran negligentes o amorosas inestables. Pareciera que eran las dos, que a veces sí, pero a veces no. Y esto atenta no solo contra una necesidad del cerebro femenino de seguridad, sino que atenta contra toda la estructura psicológica del infante. ¿Qué necesitamos entender de la infancia, principalmente de la primera infancia? Son los primeros años de vida. Necesitamos entender que en ese momento se está generando la estructura emocional y, bueno, la estructura psicológica que abarca las emociones, los pensamientos y el sistema nervioso para cómo yo me regulo. Si mis figuras no son estables, si el matrimonio de ellos no es estable o es nulo, ¿qué pasa conmigo?
Yo no tengo como infante la posibilidad de ser dependiente. De hecho, en los primeros años de vida, esta es una necesidad. Ser dependiente en una parte de nuestra vida es necesidad. Pero, ¿cómo? Un infante puede ser dependiente cuando sus padres son estables de manera integral, amorosos, se le educa con amor, buen humor, ya lo hemos hablado, cuando le ayudan a regularse. Al contrario, si yo vivía en un ambiente donde ellos no tenían las herramientas, o peor tantito, era todo lo contrario, en vez de regularme, era más que ellos causaban miedo, era más que ellos causaban inestabilidad, pues entonces yo tengo un trauma con mis figuras. Trauma, va de nuevo, yo sé que suena una palabra muy fuerte, pero necesitamos entender que trauma es todo aquello que mi cerebro de infante no pudo procesar. No lo pudo procesar, no lo pudo almacenar, no lo pudo tampoco desechar. Se quedó ahí como flotando en la nada. Por eso es trauma. Aquí necesitamos aprender regulación emocional. ¿Por qué? Porque este apego sí siente emociones. Solo que les digo, a veces las siente con, o sea, muy extremas. Y puede ser muy acelerado, muy negativo, muy perfeccionista. Por eso, con la regulación, le doy el lugar correcto. Gestiono mi emoción y escucho su mensaje. Aquí, pues la construcción de seguridad interna. ¿Cómo habito yo? ¿El apego desorganizado es igual al ambivalente? Sí. Hay dos. Hay uno que es el apego ambivalente y hay otro que es el apego ambivalente ansioso. El ambivalente ansioso corresponde al apego ansioso y este de solamente apego ambivalente corresponde a este desorganizado. Bueno, les decía, para trabajar este apego necesitamos construir seguridad interna. ¿Yo a qué me refiero? No me refiero al extremo del evitativo de no necesito a nadie, sino más bien mi seguridad interna va a venir en relación a que me conozco, me valoro, me respeto, tengo límites. Ahí va a estar mi seguridad interna. Sé quién soy, sé qué necesito, sé qué estoy haciendo también. Y aquí sí vamos, bueno, en todos los vínculos, pero especialmente en este apego, necesitamos reaprender lo que es un vínculo seguro. ¿Por qué? Porque en mi cerebro, aunque yo no lo piense así, dice relaciones, adrenalina, relaciones, miedo, relaciones, confusión, porque va de nuevo. Seguramente lo que yo viví con mis figuras. Y no solo eso, sino que probablemente es lo que yo a la fecha en mis relaciones adultas vivo. Entonces aquí se va a cumplir como hasta cierto punto esta profecía o este mandato de ya lo viví en mi infancia y lo estoy viviendo otra vez en mi adultez. Y esta dinámica de seguirnos vinculando con la misma dinámica solamente la mantiene, la hace más permanente, la arraiga más. Por eso, mi trabajo también está en reaprender lo que puede ser un vínculo seguro en la práctica. Por último, digo, igual creo que no vamos a alcanzar a ver todo, aparte de que la ocasión pasada Mao nos mencionaba que sería valioso poder ver todo este mundo emocional del lado de los hombres y entonces también tenemos eso pendiente, pero creo que hoy ya no nos va a dar tiempo, entonces eso es lo último que vamos a ver, lo que es el apego seguro. Pues la verdad es que la gran mayoría, pues no es que tengamos este apego, más bien es el lugar al que quisiéramos estar llegando a amar desde la calma y desde la plenitud. Pensar que este apego se puede formar en la dinámica familiar, si se puede, y esta dinámica, este entorno emocional, habría de ser consistente, validante, disponible, ambos progenitores proveyendo para la satisfacción de las necesidades, tanto externas como emocionales, de manera constante, consistente y coherente. Si fue así, o igual si no, podemos llegar a este apego.
Aquí el cerebro aprende a regularse adecuadamente y a confiar en el vínculo. Ojo, el apego seguro no es ingenuo. Sí, más que confiar a toda costa, sabe cuándo confiar, sabe con quién ser vulnerable. No se priva, pero tampoco vive en ansiedad. En el cerebro femenino, esto permite vivir la conexión emocional sin perder estabilidad. No me desestabiliza el vínculo, ni que se quede, ni que se vaya. Permanezco en mí, no en el vínculo. En la adultez se reflejan relaciones donde hay confianza. No quiere decir que las relaciones van a ser duraderas, las amistades, las relaciones de pareja, sino más bien en que yo me sé regular independientemente del vínculo. Ni vivo en la ambivalencia de no sé qué onda, en la confusión. Tampoco vivo evitando el vínculo o la cercanía. Pero si la persona o el vínculo se vuelve lejano, sé qué hacer al respecto. Eso no me hunde. Por eso en mis relaciones, si yo tengo apego seguro, puede haber confianza, puede haber comunicación, puede haber autonomía, cercanía equilibrada, donde no vivo a la defensiva, no vivo en modo supervivencia, pero tampoco vivo dependiente. Vivo autónoma, responsable de mí. Les decía aquí, de sus características es que hay confianza en el vínculo, se pueden comunicar las emociones sin culpar a los otros. Hay equilibrio entre la cercanía y esta independencia. La ansiedad aquí es baja realmente. Hay una elección consciente, por ejemplo, hablando de los vínculos de pareja, hay una elección consciente. Sé por qué con esta persona. No experimento ansiedad, no experimento evitación, tampoco ambivalencia. Permanezco en mí, en mis decisiones. Desde el lado del cerebro, pues aquí hay una regulación emocional estable. No evito mis emociones, pero tampoco me desbordan. Mi cortisol en el vínculo es bajo o nulo. La interacción no me estresa. Si hay oxitocina, porque disfruto del vínculo, pero no se vuelve una obsesión. Mi sistema nervioso está regulado, está en calma, vive, no está en modo supervivencia. Así se habría de ver un apego seguro. Les digo, ya hoy lo vamos a dejar hasta aquí, pero igual nos falta poder ver lo demás de cómo construir un apego sano, que es el lugar donde necesitamos estar llegando. Cómo hacemos la regulación emocional, cómo volvemos a conectar con nosotras mismas. Porque, bueno, sí, vamos a ver esta parte. Porque nuestra forma de amar no es un error. De hecho, amamos como nos amaron. Esto aplica para nosotros y aplica para las demás personas. Amamos como nos amaron. Es el resultado de nuestra historia, de nuestra biología, porque les decía, pues se ven diferentes en hombres y mujeres, porque nosotros tenemos ciertas necesidades emocionales específicas y de las estrategias que nuestro sistema emocional desarrolla para poder sobrevivir. Aquí, pues cada patrón de los apegos tiene una función, el protegernos, el adaptarnos, el ayudarnos a permanecer. Pero ahora, lo que antes nos protegía, pues ya vemos que no solo nos limita, sino que puede estar siendo disfuncional, ya incongruente o no cómodo con nuestra etapa, con nuestra vida, con la conciencia actual. Por eso, el comprender el apego no es para etiquetar, sino más bien para poder ver dónde necesitamos sanar, cómo podemos elegir diferente y vincularnos desde lugares más plenos. Porque no, la gran mayoría de veces no son las personas, somos nosotros. Porque a pesar de que yo cambiase de vínculo, lo que yo no sané se va a volver a repetir hasta que lo pueda sanar. Y pues bueno, chicas, eso sería por el día de hoy. Espero se haya entendido cada apego. Les digo, es mucha información de cada apego. Traté de reducirlo, resumirlo un poco. La próxima semana, si el Señor permite, vamos a estar viendo todo esto de cómo sanar el apego, cómo construir un apego más sano, al igual de comprender un poco más el mundo emocional de los hombres. Y pues bueno, déjenme acabo con la grabación.